puede ser que yo me equivoque al momento de estar haciendo las operaciones aquí con mi calculadora. O sea que aquí yo traigo mi calculadora para ir haciendo las operaciones con ustedes. Traigan su calculadora también a la mano y vayan siguiéndome ahí con los problemas, ¿sale? Les comento nuevamente, una vez que yo comienzo a compartir la pantalla, yo no puedo ver lo que es el chat, perdónenme, no puedo ver el chat. Así que si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor les voy a pedir que lo hagan a través de la web, ¿sale? Bueno, vamos con el primero de los ejercicios. Dice lo siguiente: un transductor ultrasónico, es decir, una especie de altavoz empleado para el diagnóstico médico, oscila con una frecuencia de 6.7 MHz, es decir, 6.7 por 10 a la Hz. Acuérdense que el sufijo mega es por 10 a la 6. Y nos pregunta cuánto tarda cada oscilación y qué frecuencia angular tiene. Bueno, pues vamos a utilizar las fórmulas que vimos en el inicio de la sesión pasada para poder determinar lo primero que nos pide, que es cuánto tarda la oscilación. Cuando nosotros hablamos de cuánto tarda, estamos hablando de tiempo, y si estamos hablando de tiempo, estamos hablando de periodo. Acuérdense que el periodo era el tiempo en que tardaba el movimiento en completar una vuelta o un ciclo, o la partícula en completar toda una trayectoria completa. Entonces aquí lo primero que me están pidiendo pues es obviamente el periodo. Yo sabía que el periodo, según la fórmula que vimos en la clase pasada, es el inverso de la frecuencia. Tengo la frecuencia, entonces simplemente hacemos una sustitución. Me quedaría 1 entre 6.7 por 10 a la 6 Hz. Y según las operaciones que yo tengo aquí, es decir, redondeando las décimas, me quedaría como 1.5 por 10 a la menos 7. ¿Qué unidades tenía el periodo? Si estamos hablando que el periodo es cuánto tarda, cuánto tiempo tarda, pues entonces las unidades son de tiempo. Estamos hablando de segundos. Noten ustedes que es una cantidad muy pequeña. Es muy, muy, muy bajo el tiempo en el que tarda el movimiento en completarse. Me piden también la frecuencia angular. La frecuencia angular yo la representaba con omega o con W. Esa frecuencia angular era el cambio o era la rapidez con la cual cambiaba el ángulo en el movimiento circular. Quienes vieron el video se darán cuenta que el movimiento circular, obviamente la partícula está girando alrededor del círculo, en la periferia o en el perímetro del círculo, y si se está moviendo hay un cambio de ángulo. Entonces aquí deducimos nosotros que es un movimiento circular ejemplificado con un movimiento oscilatorio. Y la fórmula para esta frecuencia angular era 2 veces pi por f. Sustituyendo estos datos, pues me quedaría 2 veces pi por la frecuencia, que es 6.7 por 10 a la 6 Hz. Entonces, según mis cálculos, me quedaría por ahí de 4.2 por 10 a la 7. ¿Qué unidades tenía la frecuencia angular? La frecuencia angular tenía unidades. Si es un cambio de rapidez angular, pues son radianes sobre segundo, puesto que es una frecuencia. Y de esa manera nosotros encontrábamos lo que es los datos que nos pedía el programa. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Profesor, una pregunta mínima. ¿La T de la primera fórmula qué es? ¿Tiempo? ¿Se refiere a eso? No es periodo. La Ah, ok, T ok. es periodo, ¿verdad? Y acuérdense que el periodo era la cantidad de tiempo que tarda una partícula en completar todo su movimiento, o el móvil, o la oscilación, ¿verdad? Según el caso, lo que estemos analizando.
Profe, y lo segundo, ¿cómo lo sacó? Es que estaba justo copiando. ¿Cómo? Perdóname. La segunda, la velocidad angular. La frecuencia angular, esa la vimos en las fórmulas de la primera sesión, no sé si se acuerden, ahí cuando checamos la descripción, que era amplitud, que era periodo, que era frecuencia y frecuencia angular, al final dedujimos algunas formulitas ahí. Okay. Es una fórmula que ya teníamos por ahí, chequenlo por favor. Okay. Una pregunta, Sí. en la frecuencia angular, dos veces pi puede reescribir la fórmula como dos del periodo y saldrá la misma resultado si no es el periodo, porque sería 1 sobre t. No te escuché bien, te noto se escucha un poquito cortado, discúlpame, ¿puedes repetirme por favor? Mire, en la frecuencia angular sabemos que es dos veces pi por la frecuencia. Si en vez de la frecuencia escribimos frecuencia 1 sobre el periodo, Sí, saldrá el mismo o sea, si lo cambio nada más. sí, por supuesto que sí, si quieres comprobarlo. Entonces, la frecuencia angular, acuérdense que había también una variación de esa fórmula, donde la frecuencia angular también era igual a 2 veces pi entre t. Entonces, si tú haces la división de 2 pi entre el valor del periodo que tenemos aquí arriba, obviamente nos da el mismo resultado. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Profe, yo. Sí. Ajá. ¿Siempre usaremos hertz? ¿Perdón? Que si siempre usaremos los hertz. Bueno, en algunos casos, tú dices por los megahertz en lugar de hertz, hacer el cambio. Sí. Sí, sí, siempre la frecuencia debemos de manejarla en hertz. Aquí el sufijo, pues obviamente nos indicaba una potencia, ¿va? Es una notación científica. Pero siempre vamos a utilizar los hertz, que son las unidades de la frecuencia. Gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Yo, profe, Sí. en cuanto a la frecuencia angular, ¿utilizó la fórmula de la velocidad angular o estoy equivocado? La fórmula de la velocidad angular. No he tocado yo como concepto velocidad angular aquí, siempre lo he manejado como frecuencia angular. No sé Ok, si... lo que pasa es que estaba viendo el video y aparece así. Sí. Entonces es algo que pues no como acá me hablan de velocidad angular y luego usted me da una fórmula para frecuencia. O sea, hay una diferencia. Bueno, si tú checas los conceptos que vimos la sesión pasada, yo definí la frecuencia angular como la rapidez de cambio de una cantidad angular. Si hablo de rapidez, entonces estoy hablando de una velocidad. ¿Sale? En cuestiones es lo mismo, nada más que aplicado al movimiento oscilatorio, la W, si yo la pongo en un plano, va a ser frecuencia, porque si yo tengo una línea, ¿sale? A ver si me va a entender aquí. Si yo tengo una línea y yo estoy haciendo mi análisis aquí, donde en los extremos está la amplitud, y la partícula se está moviendo en mi análisis como en una línea recta, aquí no va a haber velocidad angular, ¿sale? Porque no hay ángulo, no estoy haciendo el análisis circular. Por eso yo le llamo una frecuencia angular. Pero en definición, pues, pudiéramos hablar de lo mismo. La frecuencia angular es una rapidez de cambio. No sé si fui claro ahí con la explicación. Sí, que gracias. Ok. Alguien está hablando por ahí, discúlpenme. Yo, a lo que, para así concluir con la frecuencia angular, sería más como un cambio de posición. Exactamente, es eso, porque si la partícula está girando en un movimiento circular, bueno, perdónenme ahí el círculo que hice. A ver, vamos a ver aquí.
Si la partícula está aquí, entonces en cuestión de posición en el movimiento oscilatorio debe estar ahí. Pero también si la partícula se encuentra aquí en el movimiento oscilatorio, puede que esté aquí arriba o puede también que esté aquí abajo. ¿Sale? Por eso en la primera sesión les decía que la W la elevamos al cuadrado para eliminar lo que era la posición negativa. Entonces esta partícula, si está cambiando de posición, obviamente también va a cambiar aquí nuestro movimiento oscilatorio, que es lo que va a generar la oscilación propiamente. No sé si alguien más tenga alguna duda o alguna pregunta. ¿Nadie? No, No, profe, todo bien, fácil. Perfecto, tan sencillitos estos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí esta sesión la vamos a dedicar para checar algunos ejemplos. Y vamos con esta a continuación. Dice, un resorte se monta horizontalmente con su extremo izquierdo fijo. Conectando una balanza de resorte al extremo libre y tirando hacia la derecha, determinamos que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento y que una fuerza de 6 newton causa un desplazamiento de 0.030 metros. Quitamos la balanza y conectamos un deslizador de 0.5 kilogramos al extremo. Tiramos de él hasta moverlo 0.020 metros por una pista de aire sin fricción. Lo soltamos y vemos cómo oscila. Inciso A, determine la constante de fuerza del resorte. Inciso B, la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo de oscilación. Bueno, pues aquí me voy a apoyar yo con un pequeño dibujito. Siempre yo recomiendo que hagamos nosotros un pequeño dibujito para que podamos comprender más o menos lo que nos dice el problema. Dice que hay un resorte que en su extremo izquierdo está fijo y se le conecta una balanza al extremo libre. Aquí voy a poner una masa. Determinamos que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento. Eso quiere decir que hay una fuerza de restitución y entonces esto se transforma en un más. ¿Sale? La fuerza que se aplica es de 6 newton. Ahí está mi fuerza. Y eso causa un desplazamiento de 0.030 metros. Entonces, mi desplazamiento es de 0.03 metros. Quitamos la balanza y conectamos un deslizador de 0.5 kilogramos. Bueno, aquí vamos a quitar esta balanza y luego después pusieron un deslizador como un pequeño disco para que esté deslizándose sobre la superficie, y esto tiene una masa de 0.5 kilogramos. Tiramos hasta moverlo 0.02 metros por una pista de aire sin fricción, lo soltamos y vemos cómo oscila. Inciso A, determine la constante de fuerza del resorte. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, ¿se acuerdan de las fórmulas que vimos en clase pasada? Decíamos que la fuerza de restitución era igual a menos la constante del resorte por el desplazamiento. Esto sí era un resorte ideal. ¿Sale? ¿Cuál es la fuerza de restitución? Pues me la están dando ahí, que son los 6 newton. De ahí yo puedo despejar la constante. ¿Sale? Déjenme mover un poquito más la pantalla. De ahí yo puedo despejar la constante para encontrar su valor. Entonces, la fórmula me quedaría que la constante del resorte va a ser igual a menos la fuerza de restitución entre el desplazamiento. Realizamos el despeje, entonces me quedarían 6 newton entre, bueno, menos 6 newton entre 0.03 metros. Esto me da un valor de menos 200. ¿Qué unidades me van a quedar aquí? ¿Newtons?
Chéquenle bien. ¿Qué unidades son los newton? Quedaría kilogramo por segundo al cuadrado, ¿no? Kilogramo, metro. Por metro sobre segundo al cuadrado. segundo. Perfecto. Por Y segundo. si yo divido aquí entre metros, entonces se van a cancelar los metros con los metros y me van a quedar kilogramos sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de la constante del resorte. Ahí está. Ahora, una pregunta. Sí, ¿El FR es igual a KX? Sí, ¿no? sí. Ok, gracias. A menos KX. Menos KX, gracias. Sí. Ahora, acuérdense lo que les decía en la primera sesión, que los signos en física únicamente indican posición o dirección. ¿Qué quiere decir ese valor negativo en la constante del resorte? Que si la fuerza, como nos decía el problema, la fuerza se aplicó hacia la derecha, entonces al momento de soltarlo, ¿hacia dónde va a ejercer su acción la constante del resorte? Pues hacia la izquierda para poder regresar el resorte. ¿Sale? Es lo único que nos está indicando ese signo. Vamos con el inciso B. Dice, calcule la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo de oscilación. Bueno, déjenme moverme un poquito aquí hacia abajo. Y vamos primero con la frecuencia angular. La frecuencia angular teníamos una fórmula, ¿verdad? Que era 2πf o 2π entre t, pero aquí no tengo la frecuencia y no tengo tampoco el periodo, pero había una variante para poder encontrar la frecuencia angular, que era la raíz cuadrada de k sobre m. Ahora, el valor de k me dio negativo, ¿cierto? Al momento de yo querer sacar ese valor con la raíz, no me va a dar un valor real. Pero acuérdense lo que les comentaba, que únicamente en física los signos me indican posición o dirección. Si yo aplico la fuerza del lado izquierdo, entonces la constante me va a dar positiva. Es dependiendo de hacia dónde se está ejerciendo la acción. Así que sin ningún problema yo puedo poner aquí un valor positivo, es decir, de 200 kilogramos sobre segundo cuadrado, sobre la masa. La masa, según el problema del deslizador, era de 0.5 kilogramos. Si no estoy equivocado. Entonces, la operación me da un valor de 20. ¿Qué unidades tiene la frecuencia angular? Bueno, aquí obviamente se van a cancelar los kilogramos con los kilogramos. Me quedaría 1 sobre segundo al cuadrado, pero al sacarle la raíz se va a eliminar el cuadrado y me queda 1 sobre segundo. Pero si estamos hablando de rapidez angular, no podemos hablar obviamente de tiempo o del inverso del tiempo, porque 1 sobre segundo serían hertz, sería una frecuencia normal, por llamarlo de una manera más sencilla. Entonces, si estamos hablando de rapidez angular, entonces tenemos que hablar de radianes sobre segundos, que son las unidades de la frecuencia angular. Me piden también encontrar lo que es la frecuencia y el periodo. ¿Vale? Ya con la frecuencia angular, pues obviamente esto se vuelve un poquito más sencillo. Yo puedo despejar la fórmula que teníamos, que la frecuencia angular era igual a 2πf. Entonces de ahí despejamos la frecuencia y me queda que la frecuencia es igual a la frecuencia angular entre 2π. Y esto es igual a 20 radianes sobre segundos sobre 2π. Entonces la frecuencia, se van a eliminar los radianes con los del pi que yo tengo aquí abajo. No se va a cancelar el pi, se van a cancelar las unidades que son los radianes de pi. Y me quedaría 3.18
¿Qué unidades me quedaron? El inverso del segundo. Y esto es igual a los hertz. Acuérdense que las unidades de los hertz eran 1 sobre segundo. Por último, me están pidiendo el periodo. Yo sé que el periodo es el inverso de la frecuencia, ya sacamos la frecuencia. Entonces me quedaría el inverso de 3.18 Hz. Y esto sería igual a punto, según mis cálculos, punto 314 segundos. Ya está entonces también el valor de el periodo. ¿Listos? No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Oiga, profe, Profe, si se puede ¿qué dice? regresar al problema. Al A la problema. redacción. Claro que sí. Sí, yo la única duda que tuve fue ahí para, bueno, ahorita que le baje tantito. Ajá. ¿En qué punto tuviste tu duda? Para sacar la W, Ujú. ¿por qué puso el 200 Ya, profe, pero gracias. positivo? Aquí en la W. Ajá, Bueno, si yo pongo el valor aquí negativo, al momento de querer sacar la raíz, la calculadora me va a marcar un error. sí, Yo les hacía el comentario en la primera sesión que los signos en física únicamente indican posición y dirección. ajá, El valor de la constante del resorte es de 200. El signo negativo en el primer inciso me indicaba que era hacia la izquierda su acción. ¿Por qué? Porque la fuerza que teníamos nosotros se había aplicado hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si yo aplico la fuerza hacia la izquierda? Pues entonces la constante del resorte va a ser de 200, pero en sentido contrario, es decir, con signo positivo. Por eso tomamos el valor positivo, ¿verdad? Para poder encontrar un valor aritmético o numérico ahí en esa fórmula. ok, gracias, Inge. ¿Listo? ¿Alguien más? Yo, profe, es en la fórmula de arriba, de la K, ahí Ujú. tiene una que es de frecuencia, pero abajo tiene una fórmula diferente que también es de frecuencia. ¿Qué diferencia tienen esas dos Fs? Perdóname, ¿dónde? O sea, en la primera fórmula, Eh, para sacar K, hay una F. ajá, Y en la tercera fórmula, la de la última, hay otra. O sea, ¿qué aquí, diferencias tienen esas dos Fs? Porque esta son de aquí, instrumentos dices tú. diferentes. Sí, Bueno, esta F yo la pongo como una F mayúscula, donde eso indica una fuerza. Acuérdense que en física la F nos indica una fuerza, ¿verdad? Sus unidades son Newton. Aquí pongo una F minúscula indicando la frecuencia. Si ustedes analizan los conceptos que vimos, la frecuencia era el número de ciclos por unidad de tiempo, es decir, cuántas vueltas o cuántos ciclos completaba la partícula en un segundo. Son cosas diferentes, ¿verdad? Son conceptos distintos. ok, profe, ya quedó todo ¿Sale? listo entonces. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Le podemos mover hacia abajo, profe, Hacia abajo. por favor. Sí, ¿Ahí está bien? sí, ahí. Profe, ¿por qué en el tercer problema le puso radianes abajo en 2pi? ¿En cuál tercer problema? Perdóname. En el que está en azul. Ah, aquí. Ok. Radianes le puse aquí porque son las unidades de los pi. ¿Sale? O sea, no mágicamente cambio yo de radianes sobre segundos a hertz. Lo que quise ejemplificarles es que si yo tengo pi abajo, estoy hablando de radianes, cancelo los radianes de arriba con los de abajo y me queda 1 sobre segundo. Y eso me da las unidades de los hertz. Simplemente fue una demostración para ver de dónde salían las unidades de la frecuencia. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Yo, profe, Sí. entonces, ¿cómo sacó el final de azul de 3.18?
dividimos 20 radianes sobre segundos, que era la frecuencia angular, entre 2pi. No cancelé los pi, cancelé las unidades del pi, que son los radianes, con estos de arriba. Entonces, tú divides, ¿sale? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna duda? Pregunta más. Entonces, cuando, por ejemplo, en la constante, o sea, como nos decía que en física, pues se maneja los signos negativos, o sea, los indican posición y dirección. Que, sí. Pues, ponga el valor positivo dentro del radical. Sí, o sea, obviamente el valor de la constante es de 200 kilogramos sobre segundo cuadrado. Si yo lo pongo negativo o me lo da negativo el problema, entonces ya sé que el resorte se comprimió, es decir, fue a la izquierda. Si tomo ese marco de referencia, que el extremo izquierdo esté fijo. Por eso nos decía el problema que su extremo izquierdo estaba fijo, porque eso nos servía como marco de referencia. Nos decía que la fuerza o que el deslizador se estiró hacia la derecha. Por eso la fuerza aplicaba hacia la derecha con signo positivo, y entonces el resorte al momento de soltarlo tendía a regresarse hacia el lado izquierdo. Entonces era lo único que me indicaba, ¿verdad? Esa fuerza de restitución. Y aquí obviamente, como les comenté, yo pongo el valor positivo porque el valor negativo no me va a dar. O sea, yo no puedo decir, no hay frecuencia angular porque me marcó error la calculadora. No. O sea, sí hay una frecuencia angular, pero pues, tenemos que analizarla de manera correcta. ¿Vale? Profe, sí. Yo no entendí lo que era la balanza. ¿Perdón? La balanza que dice el problema. No entendí muy bien qué hacía o qué repercusión tenía en el problema. Ok, fíjate. Sí, dice, conectando una balanza de resorte al extremo libre y tirando hacia la derecha, ahí está el marco de referencia, determinamos que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento. Esa balanza únicamente nos sirvió para determinar que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento. Y decíamos que si esto ocurría, entonces era un movimiento armónico simple. Había una fuerza de restitución. Para que exista un movimiento armónico simple, tiene que haber una fuerza de restitución que esté, como su nombre lo indica, restituyendo el movimiento en direcciones opuestas. Era lo único que hacía esa balanza, ¿verdad? Y ahí determinaron la fuerza, porque eran directamente proporcionales. Y luego ya después la quitaron y pusieron el deslizador, pusieron un deslizador de masa de 0.5. ¿Qué masa tenía esa balanza? No lo sé, no me lo indica el problema. Simplemente la utilizaron para determinar la fuerza y la proporcionalidad del desplazamiento. Ok, gracias. ¿Alguien más? Profe, con fuerza de restitución se refiere al movimiento del máximo al mínimo, o sea, de la amplitud a menos amplitud. Fíjate, si yo muevo este deslizador hacia acá, ¿verdad? Lo estiro y luego lo suelto, como nos dice el problema, el resorte va a hacer que este disco regrese hacia su posición donde estaba y luego, como tú dices acertadamente, se vaya hasta la menos amplitud y luego al llegar a la menos amplitud va a regresar otra vez al punto de equilibrio, ¿sí? Y luego otra vez va a ir hasta la amplitud positiva y así sucesivamente va a estar oscilando. Ahora, según Newton, por eso esto lo ejemplificábamos con la segunda ley de Newton, dice que para que un cuerpo se encuentre en constante movimiento o llegue a estar en reposo, tiene que aplicarse una fuerza. O sea, aquí aplicamos la fuerza, ¿sí? Para mover eso, pero al momento de soltarlo, según la ley de Newton, ahí debería de, como yo dejé de aplicar la fuerza, ahí se debería de quedar el cuerpo, pero no se queda ahí, sino que regresa. Entonces, la ley de Newton nos indica que hubo una fuerza otra vez para que hiciera que el cuerpo regresara.
¿Sale? A eso yo le llamo una fuerza de restitución. Esa fuerza de restitución que tiene que ver con la constante del resorte es la que va a estar haciendo que el cuerpo esté oscilando. Si no, al momento de dejar de aplicar la fuerza, según lo que nos indica Newton, ahí se pararía nuestro cuerpo. Pero como no sucede ahí, entonces tiene que haber una fuerza que esté provocando ese movimiento. Siempre que hay un movimiento, hay una fuerza que está actuando sobre el cuerpo que se está moviendo. No sé si fui claro con mi explicación. Sí, sí me quedó muy claro. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Vamos bien? Yo no entendí muy bien el problema, profe. O sea, si se pone la balanza, si los tiran .30 metros, Sí. punto 0.30 metros con una fuerza de 6 newtons, pero y Sí. luego dice que quitan la balanza, ponen una masa de .50 kilogramos, pero y luego dice que vuelven a estirar de él de .02 metros. Ajá. O sea, la primera nada más fue como para hacer una medida de fuerza y distancia, ¿o cómo? Sí, exactamente, porque sí, o sea, ¿cuánto medía la balanza? Perdón, ¿cuánto pesaba la balanza? No lo sé. Con esos datos, yo sé que la fuerza que se aplicó fue de 6 newton y el desplazamiento fue de 30. La constante del resorte siempre va a ser la misma. No importa si yo le cambio la masa aquí de un lado, pero ahora si yo aplico una fuerza distinta, acuérdense que esto es proporcional, es directamente proporcional. Si yo sigo aplicando la misma fuerza, entonces voy a tener el mismo desplazamiento. Aumento la fuerza, aumenta el desplazamiento. Y así sucesivamente. Entonces, aquí agregamos masa, quiero suponer yo por los datos que nos está diciendo el problema, es decir, que la balanza era de menor masa que el disco. Por eso, entonces, se ejerció un desplazamiento mayor que en este caso. ¿Sale? Estos son los datos que sacamos del problema con la balanza. Simplemente nos servía a nosotros esa balanza para determinar los datos iniciales del problema. Insisto, no cambia la fuerza y no cambia la constante del resorte. Entonces, por eso no utilizamos el .02 metros, por la constante ya nos ayuda a resolver todo. Sí, la constante es la misma. Yo sé que cuando se aplica una fuerza de 6 newton, hay un desplazamiento de .30. Aquí, para este desplazamiento, acuérdense que son proporcionales, son directamente proporcionales. Si yo aumento la fuerza, aumenta el desplazamiento. Aquí el desplazamiento fue menor. Quiere decir que se aplicó una fuerza menor para poder moverlo solamente 0.02 metros. ¿Cuál fue esa fuerza? No sé, no la conozco. El problema no me lo indica. Entonces, como no conozco la fuerza que provocó este desplazamiento, no utilizo este dato. Utilizo con que son proporcionales. El resorte no cambió, no dicen que se cambió el resorte. Entonces la constante es la misma. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. Sí, gracias, maestro. Ok. Perdón, permítame. Entonces, en la parte donde dice cuando quitan la balanza, con el divisor de 150 kilogramos, o sea, si se hubiera ocupado otra fuerza aparte de la que habían utilizado con la balanza, hubiera cambiado el problema ahí. Sí, hubiera cambiado la fuerza y hubiéramos cambiado también entonces a este desplazamiento, a la fuerza que provocó este desplazamiento. Acuérdense que son proporcionales. Más fuerza, más desplazamiento. Yo estiro más esto, le pongo más fuerza, obviamente el desplazamiento va a ser mayor. Lo estiro menos hasta aquí, pues el desplazamiento va a ser menor. Son proporcionales. ¿Quiere? Maestro, ¿qué significaba la W? Perdón. La fórmula de fuerza. La fórmula de fuerza, perdóname, ¿en cuál? Bueno, el azul. El problema azul. ¿Qué significaba la W? La W es la frecuencia angular, esta que sacamos aquí. Ah, ok, bueno, gracias. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Dudas, preguntas?
¿No? Bueno, denme un segundo porque voy por un poco de agua y vengo en menos de un minuto. Ahí disculpen. Listo, ya estoy de nuevo aquí con ustedes. Bueno, entonces si ya no hay dudas y preguntas con este ejercicio, cambio a un nuevo ejercicio. Dice lo siguiente. En el problema anterior, es decir, que acabamos de ver, toma en cuenta que el cuerpo tiene un desplazamiento inicial de 0.015 metros y una velocidad inicial de 0.4 metros sobre segundo. Determina el periodo, la amplitud y el ángulo de fase del movimiento. Entonces, aquí agregamos dos cosas. Desplazamiento inicial, lo poníamos con X sub índice 0, que va a ser de 0.015 metros. Noten ustedes esto, que aquí el problema nos pone un más 0.015 metros. Otra vez, en física, los signos indican posición o dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que el desplazamiento inicial, si yo lo tomo aquí, acuérdense que en el centro era mi punto de equilibrio. Aquí lo iniciamos el desplazamiento inicial ahí hacia la derecha, 0.015 metros. Ahí fue el principio de mi análisis. El cuerpo ya se había desplazado 0.015 metros desde el equilibrio. Y también hay una velocidad inicial de 0.4 metros sobre segundo. El problema me pide lo siguiente. Dice, determina el periodo, la amplitud y el ángulo de fase. Bueno, el periodo, ¿qué era el periodo? El periodo era el tiempo que tardaba el cuerpo o la partícula en hacer todo el movimiento completo, todo el ciclo. El periodo, dice, tomando en cuenta el problema anterior, ¿cuál era el periodo en el problema anterior? Si no mal recuerdo, era de 0.314 segundos. ¿Qué cambió? ¿Cambió la frecuencia? ¿Cambió nada? No me están diciendo absolutamente nada de ningún cambio. De hecho, me dicen que tome el problema anterior. El cuerpo, el desplazamiento inicial, me agregan una nueva variable. Entonces el periodo sigue siendo el mismo. No cambia. No cambió la amplitud, no cambió la fuerza, no cambió absolutamente nada. Entonces el periodo sigue siendo el mismo. Va a tardar el mismo tiempo en completar el ciclo de la partícula, no importa el punto en el cual yo comience mi análisis. Me piden la amplitud. La clase pasada por ahí determinamos una formulita para la amplitud. La amplitud decíamos que era igual a la raíz cuadrada. Acuérdense que la amplitud era igual al radio del movimiento circular, al desplazamiento inicial al cuadrado, más velocidad inicial al cuadrado, sobre omega cuadrada. Esa era la amplitud. En concepto, ¿qué representaba la amplitud? La amplitud era el desplazamiento máximo, es decir, hasta dónde va a llegar el cuerpo, ¿sí? Y ya no puede seguir más allá la partícula o el cuerpo, sino que ese va a ser su punto máximo y ahí va a regresar. Entonces, sustituyendo los valores, me quedaría que el desplazamiento inicial es de 0.015 metros, esto elevado al cuadrado, más la división
de 0.4 metros sobre segundo sobre 20, que era la frecuencia angular del problema anterior, radianes sobre segundo. Y según las reglas de los exponentes, yo puedo hacer esto. Voy a elevar al cuadrado. Entonces, según las operaciones que yo hice, que yo estoy haciendo aquí con ustedes, la amplitud me va a dar como 0.025 metros. Compruebo yo así de entrada si esto tiene un poquito de lógica y veo que sí, puesto que el desplazamiento inicial era de 0.015 metros y la amplitud es de 0.025, la amplitud obviamente tiene que ser mayor. Si el desplazamiento inicial es mayor que la amplitud, pues eso no puede ser, ahí hay un problema en el análisis o en las operaciones, ¿sale? Siempre la amplitud tiene que ser el desplazamiento máximo. ¿Qué más me pedía el problema? El ángulo de fase del movimiento. Bueno, ¿qué representaba el ángulo de fase? El ángulo de fase, vamos a poner aquí, era el ángulo inicial del movimiento. Si yo tengo mi equilibrio, mi ángulo de fase va a ser, bueno, aquí, ¿verdad? En la circunferencia, ¿sí? Este es 0pi, ¿sale? Una media vuelta aquí va a ser pi. Entonces, en este punto de aquí de arriba, los 90 grados, sería pi entre 2. Si está en equilibrio es pi entre 2. O también puede ser 3 medios de pi aquí abajo. O aquí en el 0, 2pi. Pero el problema me dice que si la amplitud es aquí, que era 0.025 metros, y el desplazamiento inicial estaba por aquí, a los 0.015 metros, entonces mi ángulo de fase no está en equilibrio y no está en uno de los extremos. El ángulo de fase, trazando una línea, ¿sale? Va a ser este de aquí. Es el que yo quiero conocer. ¿Dónde estaba la partícula si yo tomo en cuenta el movimiento circular? ¿Dónde inició? Ya sé que en el plano estaba a 0.015 metros. Pero en lo circular, ¿en cuánto estaba? Debe de estar por aquí la partícula. O aquí abajo. ¿Sale? Entonces, el ángulo de fase es el ángulo de inicio del movimiento. Me dicen que el movimiento tenía un desplazamiento inicial de 0.015 metros. Entonces, el ángulo de fase, que lo representábamos con phi, es igual a la tangente inversa. Acuérdense, vamos a utilizar Pitágoras porque aquí se formaría un triángulo rectángulo donde quiera que yo haga ese análisis. La tangente inversa de menos la velocidad inicial sobre la frecuencia angular por el desplazamiento inicial. Haciendo las sustituciones, entonces el ángulo de fase phi va a ser igual a la tangente inversa de menos 0.4 metros sobre segundo sobre la multiplicación de 20 radianes sobre segundo por el desplazamiento inicial, que era de 0.015 metros. Entonces, el ángulo phi, realizando esas operaciones, ¿cuánto me da? A ver, hagan ahí ustedes la operación. Para que me vayan acompañando, no se me estén durmiendo. ¿Cuánto les
les dio esa operación? $13.333. Ah, no, espera. Te Es falta menos- la tangente, ¿verdad? Menos Sí, 53.13, ¿no? O sea, con la tangente. Sí, con falta Sí, de me sale todavía menos 53.13. Menos 53 grados. Lo voy a redondear ahí en menos 53 grados. Pero acuérdense que estamos en radianes porque tenemos ahí la frecuencia angular que se maneja en radianes. ¿Cómo le hago yo para convertir ese ángulo phi de grados por la tangente a radianes? Pues multiplico por pi en 380. ¿Cuántos radianes me da el ángulo phi? ¿0.92? Ahí está. ¿Listos? Entonces ahí encontrábamos la amplitud y el ángulo phi, el ángulo de inicio. Profe, a mí me salió el ángulo de 58. ¿De 58? Sí, fue la operación de 58. A ver, 24 entre 20 por .015. Tangente inversa. Me sigue saliendo a mí a 53.13. No sé los demás si puedan ahí ayudarnos a comprobar este dato. Sí, 53. Sí, da. menos 53. Checa, quizá a lo mejor lo tengas en otro, no en grados, sino en radianes o gradianes. O checa ahí también algún punto decimal. .05 o 0.05. Ah, ¿Ya? ya vi. Pues. Ya está, listo. Inge, Muy bien. ¿Alguien con alguna duda o pregunta? Sí. yo, ¿por qué se puso al momento de hacer la operación de phi, por qué puso la velocidad en negativo, menos 0.4 metros sobre segundo? Es cuestión de fórmula. La fórmula nos indica que es menos la velocidad inicial sobre omega y el desplazamiento inicial. Ah, ok, bueno, para copiarlo. Sí. ¿Alguien habló por ahí? Esa fórmula para calcular el ángulo, cuando empieza la diferencia. ¿Cómo? Perdóname. La fórmula del ángulo. Ajá. Contra la en clase, ¿no? También. Sí. Sí. Creo que la dedujimos también la clase pasada, ¿no? Ahí con un pequeño diagramita de Pitágoras, por ahí lo estuvimos viendo. ¿Podría darle un poco hacia arriba, por favor? Para no... Claro que sí, tú dime dónde. ¿Quieres checar la redacción? No, yo le tomé foto, solamente quiero ver el procedimiento. Ah, ok. Ahorita puedo poner el dibujo, por favor, profe. ¿El que hice aquí abajo? Sí. Sí, a ver si... Ahorita a ver si alguien más está copiando esto y ahorita lo movemos. Sí, está bien.
¿Cómo? Ya si quiere puede darle un poquito más abajo. Ahí está. A ver, vamos a ver ahí. Profe, ahí tengo una duda con respecto al diagrama que hizo del círculo. Ajá. Ahí lo que trazó el punto rojo es el desplazamiento inicial, ¿verdad? Sí. Pero el punto que está arriba es una forma de verlo con respecto al perímetro. Al movimiento circular. Sí. Ok. Sí, esa era mi duda. Ajá. Pero lo puso también abajo porque no se sabía si el ángulo iba a ser positivo o negativo. Ajá, sí, porque si el punto está aquí, fíjate, a los puntos 0,15 metros, no sé si la partícula está aquí arriba, está haciendo este movimiento, o está aquí abajo, también puede ser, ¿sale? Es decir, que ya venga de regreso. No sé si la partícula iba así o ya venía de regreso, que es lo que ejemplifica cualquiera de los dos ángulos. Sí. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Nadie. ¿Le puedo dar un poquito más para abajo? Para Más checarlo. para abajo. Claro que sí. En cuanto a la fórmula del ángulo, profe, ¿va a cambiar según el problema o siempre podría ser la misma? No, esa es fórmula, esa no cambia, ¿verdad? Del ángulo de fase no cambia. En el desplazamiento inicial es 0.015 o 0.15, profe. Punto 0,15. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ya terminaron de copiar o algo? ¿Nadie? ¿No? No, todo bien, Inge. No, Inge, todo Perfecto. bien. Todo bien. Vamos a cambiar entonces, vamos a ver otro ejemplo para poder seguir analizando estos conceptos. Dice el problema lo siguiente: una silla de 42.5 kilogramos está sujeta a un resorte y se le permite oscilar. Cuando la silla está vacía, tarda 1.3 segundos en efectuar una vibración completa. Cuando una persona se siente en ella sin tocar el piso con los pies, la silla tarda 2.54 segundos en efectuar un ciclo. Me piden calcular lo que es la masa de la persona. Bueno, vamos a hacer un pequeño dibujito aquí para ver un poquito mejor lo que es el problemita.
Acuérdense que no importa qué tan acertado o qué tan exacto sea mi representación, simplemente es una visualización, ¿verdad? Para ver aquí el ejercicio. Hay un resorte que tiene en uno de los extremos una silla. Y cuando la silla, que tiene una masa de 42.5 kilogramos, la silla, ¿sale? El periodo es de 1.3 segundos. ¿Qué es el periodo? Otra vez, el tiempo en que tarda en efectuarse un ciclo. Ahora, después una persona se sienta en la silla. Voy a poner aquí, bueno, no la puedo poner sentada, ¿verdad? Pues ponemos una persona ahí arriba de la silla y nos dice que sin tocar el piso con los pies, es decir, que no haya fricción, ahora el periodo va a ser mayor, obviamente, porque va a haber más peso en la silla y va a tardar más el resorte en hacer su efecto. Entonces el tiempo en el cual se tarda en efectuar el ciclo completo es de 2.54 segundos. Se va a tardar más, obviamente. Me piden encontrar en este caso lo que es la masa de la persona con esos datos que me están dando. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Lo primero que voy a hacer es encontrar la constante del resorte, ¿sí? Para después poder encontrar la masa con el periodo nuevo que me están indicando. Acuérdense que la constante del resorte, como su nombre lo indica, es constante, esa no va a cambiar. No importa si la silla está vacía o la silla está ocupada, la constante es la misma. Entonces, yo tengo una formulita ahí para el periodo que dice que el periodo es igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada de m sobre k. Para eliminar esa raíz cuadrada voy a elevar todo al cuadrado. Me quedaría que el periodo al cuadrado es igual a 4 veces pi al cuadrado, que multiplica a la masa sobre la constante. Acuérdense que lo que yo quiero hacer aquí es encontrar el valor de la constante, ¿sale? Eso es lo que yo quiero encontrar ahí. De ahí voy a despejar ya la constante, por eso le voy al cuadrado para sacarla de la raíz. Entonces me quedaría que la constante, ustedes ya saben despejar, no me voy a poner aquí a hacer el despeje con ustedes, ¿verdad? Se va a convertir esto en una regla de 3 simple y entonces la constante me quedaría igual a la masa por 4 veces pi al cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Esa constante está dividiendo, la paso del otro lado, me quedaría la constante por t cuadrada y entonces vuelvo a pasar la t cuadrada hacia el otro lado, hacia abajo. Sustituimos los valores, entonces me quedaría la masa que es de 42.5 por 4 veces pi cuadrada sobre el periodo que es 1.3 pero elevado al cuadrado. Entonces la constante del resorte va a ser igual a 992.8 newton sobre metro o kilogramos sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Esa constante del resorte, insisto, su nombre lo indica, va a ser constante, no importa si la silla está ocupada o la silla está vacía, como fue en este caso. Ahora bien, va a cambiar el periodo, ¿cierto? Se va a subir una persona en esa silla, se va a sentar, cambia el periodo, la constante no cambia, lo que sí va a cambiar es la masa. Entonces, de esta fórmula,
Pero con el nuevo periodo, yo puedo despejar ahora mi nueva masa. Va a cambiar el periodo, 4pi cuadrada no cambia, la constante no cambia, van a cambiar periodo y masa. ¿Vemos? Entonces es lo que voy a hacer yo aquí en esta parte de abajo. Entonces la masa me quedaría como el periodo al cuadrado por la constante sobre 4 veces pi cuadrada. Ahora despejamos lo que es la masa. Hacemos la sustitución de los valores. El periodo ahora es 2.54 segundos al cuadrado por la constante que es la misma, 992.8 newton sobre metro, sobre 4 veces pi al cuadrado. Y entonces la masa, ¿cuánto me daría? A ver, alguien que me ayude ahí con esa operación. ¿Cuánto me dio? A ver si me salió igual. 162.24. Perfecto. 162.24. Ahora bien, el problema nos pedía calcule la masa de la persona. ¿Cuál es la masa de la persona? ¿Esta que tengo aquí? 162.24 menos el peso de la silla. Exactamente. Esa masa es cuando la persona ya se subió a la silla, pero hay que tomar en cuenta también la masa inicial de la silla. Entonces, la masa de la persona, en este caso, va a ser igual a los 162.24, que era la masa completa de la persona y la silla, menos la masa de la silla, que era 42.5. Ay, no sé por qué le puse aquí K. 42.5. Ahí está. Entonces la masa de la persona es de 119.74, creo yo, kilogramos. Ahí está la masa de la persona. Como quiera, tenía una masa un poquito considerable. Considerable, sí. Claro que sí. No sé si hasta aquí haya alguna duda o alguna pregunta. No. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sube tantito, por favor. Claro que sí. Tú me dices ahí dónde. Ahí. Ya hay menos dudas y preguntas, ¿verdad? Como que se va entendiendo un poquito mejor cuando estamos aplicando los ejercicios. Eso quisiera pensar. Sí, poco a poco hay menos dudas. Perfecto. Ya, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, pues quiero pasar a un último ejercicio. Que dice lo siguiente. Un objeto está en movimiento armónico simple con un periodo de 1.2 segundos y una amplitud de 0.6 metros. En el tiempo cero, es decir, en el equilibrio, en el inicio del problema, el objeto está en equilibrio, en x0. No se ha desplazado. La pregunta es, ¿a qué distancia de la posición inicial está de la posición de equilibrio cuando el tiempo es igual a 0.48 segundos? ¿Qué datos nos da el problema? Pues aquí están de manera ya muy visible. El periodo es igual a 1.2 segundos. La amplitud es igual a 0.6 metros. Y nos dice que cuando t es igual a 0, x es igual a 0, es decir, equilibrio. ¿Sale?
¿A qué distancia de la posición inicial? ¿Qué me están preguntando? Distancia, desplazamiento, el valor de X. Está de la posición de equilibrio cuando el tiempo es igual a 0.48 segundos. Muy bien. Había una fórmula ahí para el desplazamiento, ¿se acuerdan? La fórmula nos decía que el desplazamiento es igual a la amplitud por el coseno de WT más el ángulo phi. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Entonces lo que me está preguntando aquí el problema es directamente el desplazamiento. Tengo la aceleración, la amplitud, sí la tengo, me la está dando el problema. Coseno de W, ¿tengo W? No tengo W, pero la puedo determinar ¿cómo? Bueno, pues con el periodo, hay una formulita ahí entre la frecuencia angular y el periodo que la puedo determinar. Entonces vamos primero a encontrar lo que es W. Entonces me quedaría que omega es igual a 2 veces pi entre el periodo. Y entonces esto es igual a 2 veces pi sobre 1.2 segundos. Realizando la operación me quedaría a 5.23 radianes sobre segundo. Ya encontré W también. ¿Tengo T? Sí, ya me están dando aquí el tiempo. Me falta encontrar el ángulo phi. Dice que cuando el tiempo es cero, voy a mover esto por acá, para arriba. Que cuando el tiempo es cero, la posición inicial es cero. Entonces, quiere decir que el ángulo phi, ¿qué era el ángulo phi? Era el ángulo fase, el ángulo donde estaba, o el ángulo de inicio. Si cuando t es igual a 0, x es igual a 0, entonces está en el equilibrio. ¿Se acuerdan qué ángulo manejábamos aquí? Aquí era 0pi o 2pi. Media vuelta representa un pi. Si la partícula está aquí en medio, entonces mi ángulo, hay dos alternativas, que sea de pi entre 2 o 3 medios de pi. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender por qué estoy tomando mi ángulo phi de esa manera. ¿Cuál sería el valor del ángulo phi? Medio pi o pi sobre 2. Porque está en equilibrio. Perdón, pero ¿cómo determinó eso? Creo que me perdí desde que empezó. Justo esa parte nada más, la explicación de... Sí, el problema nos indica lo siguiente. Vamos a la redacción del problema. Dice que cuando un tiempo es cero, es decir, al inicio del movimiento, el objeto está en x igual a 0. ¿Qué quiere decir x? Desplazamiento. Entonces, no tenía desplazamiento. Es decir, estaba en el equilibrio. Ahí está en equilibrio. Quiere decir que la partícula está en el equilibrio. No se ha empezado a mover. ¿Estamos? Si la partícula está aquí en el equilibrio, entonces, para hacer mi análisis conforme a un movimiento circular, pues necesitamos encontrar su posición, que puede ser esta de aquí, o puede ser hacia abajo, que puede ser esta de acá. ¿Sabes? ¿Qué ángulo se marca aquí? Pues es un ángulo de 90. Si estuviéramos hablando en grados, pues sería 90 o sería 270. Pero estamos hablando en radianes sobre segundos. Sí. Entonces, aquí en media vuelta es pi. Entonces, aquí en el ángulo de 90 es medio pi o pi entre 2.
0 pi, medio pi, pi, Ajá, pi medio. así es. O 3 medios de pi o pi medio, exactamente. O 2 pi o 0 pi, según sea el caso, ¿verdad? Ese 5. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahí sí influye si tomamos pi entre 2 o 0 pi o 2 pi. No, bueno, son cosas diferentes, ¿verdad? O sea, si la partícula estuviera aquí, si me dijera está en la amplitud, entonces tomo 0 pi o 2 pi. Pero como está en equilibrio, tengo que tomar o pi entre 2 o 3 medios de pi. Ah, ok. ¿Sí? Entonces si está en equilibrio se toma el pi entre 2, ¿verdad? Exactamente. Eso era lo que queríamos deducir. Cuando una partícula está en equilibrio, su ángulo de fase es pi entre 2. ¿Y siempre va a ser pi entre 2? Si está en equilibrio, sí. Pero si es positivo es pi entre 2, pero si es negativo sería 3 medios pi, ¿no? Está en equilibrio. Ok, entonces siempre va a ser igual el pi entre 2. Ajá. Ok, sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Y en qué circunstancias se tomaría el 3 medios pi? Si quieren lo tomamos ahorita, no hay ningún problema. Para que vean qué es lo que va a suceder. Ok, gracias. ¿Sí? Solo afectaría el signo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Si me da positivo, entonces la partícula iba hacia un lado, si me da negativo, iba hacia el otro lado. Es únicamente lo que nos va a indicar. ¿Sí? El signo va a cambiar. ¿Estamos? Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro problema omega, que lo acabamos de encontrar, el tiempo que nos daba el problema y el ángulo de fase que teníamos ahí, o que encontrábamos a través de el análisis que acabamos de hacer. ¿Sale? Entonces, sustituimos los datos en nuestra fórmula. Me quedaría lo siguiente, que x es igual, otra vez la voy a poner aquí, a coseno de wt más phi. Sustituyendo los valores, me quedaría a, que es 0.6 metros, por el coseno de w, que es 5.23. Voy a omitir las unidades aquí en este punto porque no me van a caber. Bueno, lo voy a poner aquí abajo. Era 0.6 metros por el coseno de 5.23 radianes sobre segundos, que multiplica al tiempo que era 0.48 segundos, más pi entre 2. Realizamos las operaciones. Alguien que compruebe, por favor, o que me ayude aquí con las operaciones. Medio 1.85. A mí, punto 59. Muy bien, ¿alguien A más? mí también me salió punto 59. Ok. ¿Alguien más? Sí, también medio punto 59. ¿A todos les está dando eso?
¿Sí? Ahí va. Miren, esto es igual a 0.6 metros, que son la amplitud por el coseno de... ¿Cuánto les dio esta operación que tenemos aquí? Seguramente eso que tenemos ahí, es decir, 5.23 por 0.48 más pi entre 2, les dio a 4.08, si no mal recuerdo. ¿Sí? Confírmenme eso, por favor. Sí, sí sale eso. Ok, bueno, aquí hay que tomar en cuenta algo. Primero, las unidades de omega eran radianes sobre segundos y aquí tengo pi, también son radianes. Yo no puedo sacar el coseno de esto. Esto que yo tengo aquí está en radianes. Tengo que pasar esto a grados. ¿Sale? ¿Cómo paso eso a grados? Multiplico 4.08 por 180 entre pi para eliminar los radianes. Entonces me quedaría 0.6 metros por el coseno de 200 4.08 233.76. No sé si me di a entender hasta aquí. Ahora sí, ya una vez que saco el valor del coseno de ese ángulo, lo multiplico por 0.6. ¿Cuánto les dio? Me dio menos .354. Metros. ¿Qué significa ese menos? La dirección del desplazamiento. Es decir, si nosotros hacemos el análisis, se había desplazado 0.354 metros, pero hacia la izquierda. Ahí está, era lo único que indicaba ese signo negativo. ¿Sale? No sé si fui claro ahí con esto. Sí, Inge. Sí. Yo nada más, el 180, ¿de dónde lo sacó? Ah, es la conversión para cambiar de grados, perdón, de radianes a grados. Si quisiera cambiar de grados a radianes, invertimos, ¿verdad? Pi sobre 180. Es un factor de conversión para hacer el traslado de grados a radianes o de radianes a grados. Gracias. Gracias, Inge. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Inge, el 4.08, ¿de dónde salió? El 4.08 salió de multiplicar W por T más pi sobre 2, que era el ángulo de fase. Si tú multiplicas 5.23 por 0.48 más pi entre 2, te da 4.08. Ok, gracias. ¿Alguien más? Todo bien, Inge. Todo bien, seguros. Seguros. Entonces ya pongo el examen de una vez ahorita. ¿O qué? Si bien así, sí. Échelo. Un 10. Vamos a ver. Si viene así como lo dijo y lo explicó, pues sí. Pues no sé por qué tendría que ser diferente, ¿verdad? Pues no voy a poner nada en el examen que no hayamos visto en clase. Pónganos el examen para nos explica los problemas también de ahí. No. Si quieren lo presento de una vez por ustedes también.
¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, hijo. No, profe, ninguna. ¿Todo bien? Bueno. Ok. ¿Qué tal si se hubiera tomado el 3 medios de pi? O sea, ¿cómo hubiera sido el desglose de todo el problema? Ah, bueno, pues si quieren hacemos eso, ¿verdad? Fíjense, multiplicamos 5.23 por 0.48 más 3 medios de pi. ¿Cuánto le salió? ¿No? ¿Se están haciendo las operaciones? 7.22. Ajá, 7.22. Ahora, 7.22 hay que pasarlo también a grados. $413.67. Chequenlo, por favor. $413.83, ¿sí? Coseno, ¿cuánto les da de 413? 0.59. Okay. Multiplicándolo por 0.6. ¿Cuánto les dio? .354 positivo. Ahí está, lo único que cambia es el signo, ¿verdad? Inge, ¿puedo desplazar un poquito para arriba para anotar? Tú me dices hasta dónde. Sí. Hasta ahí. Okay. Noten ustedes que lo único que cambió él fue el signo. El resultado nos dio lo mismo. ¿Verdad? Ahora, la pregunta del problema es, ¿a qué distancia de la posición inicial? ¿A qué distancia se encuentra? A 354 metros. No sé si hacia la izquierda o hacia la derecha, pero se encuentra a esa distancia. No sé si me estoy dando a entender. Sí, Inge. ¿Dudas, preguntas? Profe, y si en dado caso un problema nos pide dirección, ¿lo especificaría en el problema? Si Sí. utilizamos pi entre 2 o 3 medios pi. Sí, es muy complicado que se los pidan una vez que se toma el ángulo fase. Realmente, como está en equilibrio, pues necesitaríamos, fíjate, a ver, déjenme ver si puedo mover aquí. Si la partícula o el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿qué va a determinar la posición después de un tiempo? Hacia dónde inicie el movimiento, ¿verdad? Porque si está en equilibrio, puede iniciar el movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha.
Entonces, lo que va a determinar es hacia dónde inicia el movimiento. Esa va a ser una clave del problema. Si me dice que inicia hacia la derecha, pues entonces yo sé que el valor va a ser positivo, o si es hacia la izquierda, pues entonces el valor sería negativo. ¿Está? Ok. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Oiga, profe, y como el de abajo, el de cambiar con el pi, o sea, de grados a radianes, ¿sí cambia el resultado o como aquí, solo cambia el signo? ¿Cómo? Perdóname. ¿En qué punto? Y cuando queremos convertir a radianes, ¿sí cambia el resultado o como aquí, solo cambia el signo? No, si tú pones coseno de 4.08 y luego lo multiplicas por 0.6 metros, ¿cuánto te da? Te da 0.59, ¿verdad? Sí. 0.598. Ahí sí estaría cambiando obviamente el resultado. No es igual. Entonces, la otra es, si no quieren hacer la conversión, pues en estos casos cambien lo que son las unidades de su calculadora, pónganlo en radianes y ya les ponen coseno en radianes de 4.08 por 0.6 y ya les debe de dar ese valor. Sí. Ok. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Para conocer que está en equilibrio, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos tienen que dar el ángulo a fuerzas? No, el equilibrio, bueno, aquí en este caso nosotros lo determinábamos. Dice que en un tiempo cero, es decir, cuando la partícula no se ha empezado a mover, su posición inicial es cero. Entonces, ahí con estos dos datos yo determinaba que estaba en equilibrio. ¿Vale? Ok, ya entiendo. Bien. Y una pregunta así muy simple, ¿cómo se hace la conversión de radianes a grados? ¿Cómo? Es que para hacer la conversión de radianes a grados o de grados a radianes, ¿cómo se hace? Aquí lo convertimos, ¿no? Como el resultado me dio en radianes, para pasar de radianes a grados, multiplico 180 sobre pi. Si tengo grados y los quiero pasar a radianes, entonces cambio mi factor de conversión, lo invierto y multiplico por pi entre 180, únicamente volteo los valores. Pues siempre va a ser 180 sobre pi. Para hacer esa conversión, sí, es un factor de equivalencia. Es que sí, 180 grados es lo mismo que pi radianes, entonces se cancela, pero se conserva la al unidad. eliminar sus radianes con radianes se queda el grado. Exactamente, ahí conservamos, cambiamos únicamente de unidades, estamos multiplicando por 1. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, entonces dejo los ejercicios hasta aquí, pero voy a dar una breve introducción de lo que vamos a ver la siguiente clase. Voy a deducir las fórmulas de una manera muy rapidita, yo creo unos 15 minutitos, y que eso nos sirva para el siguiente martes entrar directamente con ejercicios como lo estamos haciendo el día de hoy. Bueno, siempre que yo tengo movimiento, hay una energía que provoca ese movimiento, o si lo vemos de una manera inversa, el movimiento va a producir una energía dependiendo del análisis que nosotros estemos realizando. Yo decía que en mi movimiento circular, si yo lo ejemplifico en un movimiento lineal como un movimiento oscilatorio, a estos puntos yo les llamo la amplitud, y menos la amplitud que era el desplazamiento máximo, ¿sí? Pero a uno y otro lado de mi plano o de mi marco de referencia.
Decíamos que el centro obviamente era el equilibrio, un desplazamiento inicial de 0. Aquí voy a analizar la energía para que tomen ustedes en el más, en el movimiento armónico simple. Yo sé que si voy a analizar energía en un movimiento, tengo que hacer un análisis en dos partes. La energía total del sistema va a ser igual a la energía potencial. ¿Se acuerdan cómo representábamos eso? A ver si se acuerdan por ahí de física 1. La energía potencial, recuerdo algo. ¿Se refiere a la letra o a la fórmula? A ambas, ¿cómo? Que tiene respecto a la altura. Ok, muy bien. ¿Cómo representábamos la energía potencial y la energía total era igual a la energía potencial? ¿Cómo la representábamos la energía potencial? Con la letra U más la energía cinética, que es K. ¿Sale? Entonces, va a haber una energía potencial y una energía cinética aquí en nuestro análisis. ¿Cuál va a ser una y cuál va a ser otra? Eso es lo que vamos a determinar nosotros aquí. La clase pasada vimos que en la amplitud, ¿sí? Cuando la partícula llega al punto de la amplitud, ahí como la partícula se está moviendo, llega a la amplitud, ¿qué sucede? Hay un instante de tiempo en el cual la velocidad se hace 0, ¿se acuerdan? Porque la partícula se va moviendo, se detiene y luego comienza el movimiento de retroceso. Entonces en la amplitud la velocidad es igual a 0. Y decíamos que en el equilibrio la velocidad era una velocidad máxima. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok. Sí. Era donde tenía más fuerza la partícula para ir hacia el otro extremo y regresar otra vez, ¿sale? Llegar a la velocidad mínima a 0 y luego regresar a su velocidad máxima. Bueno, ¿qué sucedía con la aceleración? Con la aceleración pasaba lo contrario. Aquí en este punto, la aceleración es la aceleración máxima en la amplitud. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de la velocidad. Entonces, si aquí en la amplitud la velocidad es igual a 0, entonces el cambio de velocidad va a ser mayor porque va a cambiar de 0 hacia otra velocidad. Entonces la aceleración es máxima. ¿Y qué aceleración hay en el punto de equilibrio? Pues hay una aceleración de 0, porque la velocidad es máxima, ahí no hay un cambio de velocidad. ¿Estamos? Entonces, la suma de la energía potencial y la energía cinética va a estar dada de la siguiente manera. Déjenme mover esta barrita por acá por arriba. Ahí va. Decíamos que la energía era igual a la energía potencial más la energía cinética. Entonces, la energía cinética la voy a poner de manera contraria, pero únicamente voy a mover las variables. Me quedaría entonces que la energía total es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más 1/2 de la energía potencial, que va a ser representada con la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado. Entonces, si yo quiero encontrar la energía en el movimiento armónico simple, yo tengo que encontrar la energía cinética
más la energía potencial de la partícula. Dependiendo de dónde haga yo el análisis, se me va a facilitar o se me va a complicar mucho el análisis por lo siguiente. A ver si voy a mover otra vez para hacer otra figura. Aquí. Cuando está en aceleración máxima, la energía potencial es total, y cuando está sin aceleración es energía cinética máxima, ¿no? Y no solamente eso, sino que la otra se vuelve cero, y es a lo que yo quiero llegar. Aquí en este punto decíamos que la velocidad era igual a cero. ¿Sale? Entonces, la energía total en ese punto va a ser igual. Decíamos que la energía era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más 1/2 de la constante por el desplazamiento al cuadrado. En este punto, con la amplitud, la velocidad es cero. Entonces, esta energía se cancela y se hace cero. En ese punto, la energía va a ser igual a 1/2 de la constante del resorte por el desplazamiento. ¿Qué desplazamiento tengo en ese punto? La amplitud. Entonces, en ese punto, la energía es igual a 1/2 de la constante del resorte por la amplitud al cuadrado. ¿Estamos? Ahora, en este punto de aquí, decíamos que la aceleración es igual a 0. ¿Estamos? En ese punto, si yo digo o quiero hacer el análisis de la energía va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la constante por el desplazamiento al cuadrado. En este punto, ¿qué desplazamiento tiene la partícula? Ninguno, porque está en equilibrio. Entonces, el desplazamiento se hace 0 y esta energía se hace 0. Entonces, la energía total del sistema en el punto de equilibrio va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahí está. Entonces, para encontrar la energía en un movimiento armónico simple, a mí me conviene hacerlo o en el punto de equilibrio o en el punto de la amplitud. Porque si eso no sucede y yo lo hago aquí en este punto, tendría que sumar tanto la energía cinética como la energía potencial. Aquí en este punto o en un punto diferente al equilibrio o a la amplitud, sí están presentes las dos energías. En el equilibrio o en la amplitud solamente va a estar presente una de las dos energías. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. No lo tengo. Cuando la velocidad sea 0, ¿cómo se puede presentar este caso? Solamente tengo esa duda. ¿Cómo? La velocidad cuando es 0, ¿cómo se puede presentar? O sea, cuando llega hasta la amplitud máxima, ¿o a qué se debe? Sí, cuando llega a la amplitud, aquí la partícula llega hasta la amplitud, hagan de cuenta como un tiro vertical hacia arriba, ¿verdad? Yo lanzaba una pelota hacia arriba, la pelota va a empezar a subir, pero va a llegar un punto en el cual se va a detener porque la gravedad va a empezar a hacer su efecto sobre ella y va a empezar a caer. Pero hay un instante en el cual la velocidad se hace 0. Lo mismo sucede aquí, la partícula se va a empezar a mover, llega a su amplitud máxima y después, aquí no actúa la gravedad, aquí lo que actúa es la fuerza restauradora que hace que el movimiento se haga, pero ahora en sentido contrario. Pero va a haber un instante en el cual la velocidad se hace 0 para cambiar de dirección. No sé si me estoy dando a entender. Sí, ya. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Entonces, estas van a ser los valores de la energía dependiendo dónde yo esté haciendo mi análisis. Si me piden la energía total del sistema, a mí me conviene analizarlo o en el equilibrio o en la amplitud para cancelar una de las dos. Si yo lo hago en otro punto del movimiento, entonces tengo que hacer el análisis para las dos. ¿Sale?
Partiendo de ese análisis, yo puedo determinar lo siguiente, que la aceleración, decíamos que la aceleración era igual, según la segunda ley de Newton, a menos k entre m por el desplazamiento. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cómo puedo yo encontrar la aceleración máxima? ¿Dónde encuentro yo la aceleración máxima? Yo la encuentro en el punto de la amplitud, ¿se acuerdan? Aquí en este punto la velocidad es 0, pero la amplitud provoca una aceleración máxima. Entonces la aceleración máxima va a estar en ese punto, donde yo puedo hacer una sustitución. Menos k entre m por la amplitud. Entonces la aceleración máxima la encuentro de esa manera. La aceleración en cualquier punto, menos k entre m por el desplazamiento. Aceleración máxima, amplitud, porque el desplazamiento es máximo. ¿Vamos a ver esto aquí? Sí. La constante dividida entre la masa por el desplazamiento, eso se da cuando se desplazan en cualquier parte de la recta. Sí, que hay otro desplazamiento diferente a la amplitud. No importa dónde esté el punto, ¿verdad? La aceleración yo la puedo encontrar de esta manera, ¿sí? No importa dónde esté haciendo yo mi análisis. Si el desplazamiento es 0, pues esto se va a hacer 0 y la aceleración se hace 0. Por eso decíamos que en este punto de equilibrio la aceleración es 0. ¿Sale? La velocidad. ¿Cómo encontramos la velocidad? Bueno, la aceleración, ¿qué era? La aceleración era el cambio de la velocidad. Entonces hacemos una pequeña sustitución hasta aquí. Y yo puedo determinar entonces que la velocidad es igual a la velocidad final, la aceleración, menos la velocidad inicial. ¿Sale? Entre el periodo del tiempo. Entonces, la velocidad al cuadrado va a ser igual a la constante por la aceleración al cuadrado sobre la masa. Perdón, por la amplitud. Pero, ¿qué pasa si yo quiero encontrar la velocidad en cualquier otro punto que no sea el de la amplitud? Porque puede ser el caso que me pidan la velocidad en cualquier otro punto. La velocidad puede ser igual a el desplazamiento, perdón, la amplitud al cuadrado menos el desplazamiento al cuadrado sobre la masa. Y entonces, noten ustedes que la velocidad está al cuadrado, entonces podemos sacar la raíz. Entonces la velocidad, ya sin el cuadrado, me quedaría como la raíz cuadrada de k entre m por la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Y entonces la velocidad máxima, ¿dónde se da la velocidad máxima? En el punto de equilibrio. Entonces la velocidad máxima, déjenme moverme puntitos acá, yo la puedo determinar de la siguiente manera, como la raíz cuadrada de k sobre m por la amplitud, porque el desplazamiento sería 0. Aquí en el equilibrio, ¿ya? Decíamos que estaba la velocidad máxima. ¿Cuál es el desplazamiento? 0. Entonces me quedaría la amplitud. Noten ustedes que esto también yo lo puedo representar de la siguiente manera. La velocidad máxima también puede ser igual a omega por la amplitud. Y aquí nosotros ya podemos jugar con estas fórmulas dependiendo del caso del problema a analizar.
No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Una duda, profe. En la velocidad del cuadrado constante por el tiempo y la masa, la primera que notó de la velocidad es para encontrar el punto en donde estamos. ¿Esta de aquí? En la Sí, donde- sí, en cualquier punto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Puede bajar un poco, profe? Claro que sí. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? Profe, en cualquier punto de la velocidad, ¿cómo quedaría la fórmula? Es que me confundí las primeras dos. En cualquier punto. Pues, este de aquí puede ser, o puede ser este de aquí. Es lo mismo, nada más que aquí la velocidad me queda al cuadrado y entonces tendría que sacar raíz al resultado. Pero esta puede ser raíz de k sobre m por la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. O esto lo puedo convertir, obviamente, a w, ¿verdad? A omega. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? No, dije todo bien. Perfecto. Bueno, esto es simplemente, esto último que vimos, una pequeña introducción a lo que vamos a ver la siguiente clase, donde ya vamos a ver sistemas analizando energías. Para que sepan ustedes cómo se hizo el análisis de las fórmulas y poder trabajar ya directamente la siguiente sesión con los ejercicios. Bueno, antes de irnos, quiero subirles una actividad que es correspondiente a la primera fase. ¿Sale? Déjenme, la pongo aquí por el chat, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, por el chat está bien. Ahí está. Y se subiría aquí a Teams, profe. Acuérdense lo que les dije la primera clase, la primera En una sesión. carpeta, ¿no, profe? Dijo. Ajá, van a abrir una carpeta con su nombre, su matrícula. No sé si aquí decidimos trabajar en equipos o no. Sí, sí. Ok, Sí. ¿ya todos tienen equipo? Sí. Ok, bueno, acuérdense, las actividades son personales. Lo que es en equipo son los exámenes y el PIA. ¿Ok? Entonces, esta actividad que yo les estoy subiendo ahorita, no sé si ya les llegó. A mí me parece que yo ya la mandé. ¿Ya les llegó? Chequenla. Por el chat no sale nada. No sale nada. Vamos a intentarlo otra vez. Me parece que ya está. No sé si en lo... Déjenme checar en equipos. Y si no, lo subo ya. Bueno, les recuerdo, acuérdense que las actividades son de manera personal y en cada fase, que estamos en la fase 1, va a haber actividades para que ustedes tengan derecho a ciertas cierto puntaje, cierta calificación, pero ustedes van a subir estas actividades hasta el final. Me mandó, me parece error. Intentarlo otra vez. Lo voy a subir aquí por las publicaciones. Pregunta.
Sí. ¿Podría repetir lo que había dicho que se conectó mi celular y que tuve que conectarlo? ¿En cuanto a qué? Perdóname. Es que iba a decir un aviso, pero al momento de... No, lo que les había comentado es que vamos a trabajar en equipo para el PIA y para los exámenes. Ahí ya lo subí a las publicaciones, no sé si alguien pueda checarlos si ya les llegó y abrir el archivo para saber si están. Sí, profe, ya sale. Ahí creo Ya que les llegó. puse definir algunos conceptos y 3 ejercicios como los que vimos el día de hoy. ¿Ok? Para los que ahorita que me estaba comentando su compañero, los equipos son de 3 personas y las actividades estas se van a subir hasta el final. Yo les recomiendo que esta actividad la vayan resolviendo ustedes, si pueden imprimirla ahí y hacer los ejercicios ahí, o si lo quieren hacer en hojas de máquina, o si lo quieren hacer en hojas de libreta, no importa. Vayan haciendo los ejercicios. Profe, la actividad es de matemáticas 2. No me digas. Sí. Chale. A ver, déjenme entonces eliminarla. Por eso les pedí que lo vieran. Bueno, vamos a ver, les dejé la de... Sí, cierto. Lo que van a quedar poner ahorita, en ese momento. ¿Cómo? Perdóname. Va a poner una hoja con problemas de lo que vamos a resolver de la primera fase, pero en individual. Ajá, sí. Pero ¿se van a entregar la otra semana o hasta? Hasta el final. Todo se entrega hasta el final. Pero yo les recomiendo que ustedes vayan resolviendo los problemas. Por si hay alguna duda o alguna pregunta, lo podemos ir resolviendo ahí en el transcurso, ¿verdad? Ahí ya puse ya eliminé la de matemáticas. ¿Alguien lleva matemáticas 2 conmigo? Yo. Ah, también. Okay. Por eso te diste cuenta, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, ahí está. Entonces ahí está la actividad número 1 de la fase 1. Ok. Entonces ahí vienen algunos conceptos a definir. Ábranla, por favor, no me haya equivocado otra vez. Y vienen algunos problemas. Esto es personal. Todas las actividades de las fases son personales. Únicamente se van a juntar para el examen y para el PIA. ¿Sale? Pero todas las actividades son personales. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Entonces, profe, ¿lo contestamos aquí en formato Word o lo transcribimos a mano y lo contestamos? Así es, y van guardando ya sus ejercicios. Al final sumamos todas las actividades que yo les haya pedido a lo largo del semestre y lo suben en un solo PDF. Van a abrir una carpeta con su nombre, su matrícula, su carrera, y ahí van a subir todo en un solo PDF, todas las actividades. Y como vamos a estar trabajando en equipo, perdónenme, cada equipo va a abrir una carpeta, ¿se acuerdan? En esa carpeta va a haber 3 archivos de PDF, uno para cada integrante de el equipo, y ahí va a estar el PIA también, un solo PIA por equipo, y va a estar también un solo examen para las 3 personas, que es el que van a resolver todos juntos. Profe, la carpeta del equipo y la personal, o sea, va a ser lo mismo. No, perdónenme, si estábamos, como estábamos trabajando en equipo, va a ser una carpeta por equipo nada más. Y ahí si quieren ustedes dentro de esa carpeta del equipo, pues van a poner ahí sus PDF o abren 3 carpetas ahí adentro de esa carpeta. Ok, ya. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, dentro de la carpeta del equipo, voy a poner una carpeta especialmente para mí, para subir mis... Tus actividades, así es. Ok, entonces, va a ser a mano. Vamos a tener que transcribir esto. Pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo a computadora, si alguien puede imprimir, al final si pueden escanear o le van a tomar foto a los ejercicios, a las actividades, lo pasan a un Word y luego un PDF, como ustedes gusten.
Y hace Y cuánto que cualquier cuando duda que tengamos o así, también le podemos escribir por privado. Sí, claro. Cualquier duda, ok. Sí, Gracias. por lo general yo checo todas las preguntas y las dudas en las noches, así es que ténganme un poquito de paciencia y en la noche ya trato de contestar alguna duda o pregunta. Si veo que no puedo darme a entender muy bien por el chat privado, entonces, por ejemplo, la siguiente clase vemos dudas de problemas, alguien que me diga, no pude con este problema, no lo entendí. Bueno, checamos ahí donde estuvo la dificultad para que ustedes después continúen. Perfecto, Inge, gracias. Bien, ¿alguien más? Profe, entonces en todo eso van a estar todas las actividades que vamos a estar haciendo con el curso. Así es. Así Muchas es. ¿Alguien más dudas o preguntas? Profe, estas actividades que va a estar encargando son como los fundamentales o eso es una parte, aparte es el PIA, ¿cómo es eso? No, hombre, ya les expliqué la clase pasada. Cada fase va a tener actividades, ¿vale? Esas actividades van a tener un puntaje. Y luego el PIA es aparte, pero el PIA lo van a hacer en equipo. Ok, muchas gracias, profe. ¿Vale? ¿Alguien más? Nadie. Bueno, pues entonces la sesión Pregunta de la última. Por dale. fases, por ejemplo, en la primera fase, esos son los únicos problemas que va a encargar varios todavía. No, voy a encargar otra actividad de la fase 1. Nada más que no quiero, por ejemplo, creo yo que la siguiente sesión acabamos la fase 1 y posiblemente empecemos la fase 2. No quiero dejarlo hasta la otra semana, porque si le subo los problemas hasta la otra semana, puede ser que a algunos de ustedes se les olvide lo que vimos el día de hoy. Entonces prefiero írselo subiendo así poco a poco, para que tengan chance de hacerlos en la semana. Son 3 problemitas y definiciones. Sin ningún problema en el transcurso de la semana lo pueden hacer. Y sirve que si alguien tiene duda, lo checamos en la otra sesión. De otra manera se nos va juntando el trabajo y yo prefiero que ustedes vayan sacando sus actividades. Creo que es lo más conveniente para todos, no dejar el trabajo hasta el final. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Todo bien, Inge, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Entonces dejamos la sesión hasta aquí por el día de hoy y quedo como quiera a la orden ahí en el chat privado o en el chat de grupo, ahí pueden preguntar también y ahí contesto para enriquecer a los demás compañeros, ¿sale? Pues bonita tarde a todos, que tengan un excelente martes, provecho a los que van a comer, nos vemos el próximo martes. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego.